Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a esta mesa de discusión acerca de la farmacogenómica. Esta noche los acompaña su servidora Luz María Díaz García, periodista y directora de la Gaceta Médica de México. Es para mí un honor estar rodeada de grandes personalidades que el día de hoy van a hablarnos de la farmacogenómica, cómo ayuda al campo clínico y cómo puede mejorar la eficacia de los tratamientos y reducir sus efectos secundarios adversos, además de otros beneficios que esta puede tener, pero también nos hablarán acerca de los desafíos que tiene su aplicación desde el punto de vista de su campo de especialización. Me gustaría comenzar presentando a los expositores que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña Joey Jason Muñoz Jacinto, químico farmacéutico biólogo, doctor en farmacogenómica por la Universidad de Stanford y con un posgrado en farmacología molecular, director del Departamento de Farmacología del Instituto Nacional de las Ciencias Médicas en México. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto. También está con nosotros el doctor Irving Iván Núñez Martínez, director de la plataforma genotípica, responsable de las publicaciones de genética médica y médica genómica. Él es el doctor en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un posgrado de genética por la Universidad de Friburgo en Alemania. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Además, nos acompaña la psiquiatra Stephanie Niomi Campos Godínez, jefa de Departamento de Psiquiatría en Mayo Clinic con una maestría en neuropsiquiatría por la Universidad Autónoma de Barcelona y que actualmente trabaja como profesora de tesis para las maestrías de esta misma universidad. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Tenemos también a la doctora Marisa Sinaí Robles Bernal, que tiene una maestría en Administración de Instituciones de Salud por la UNAM y que es jefa de Secretaría de Salud, actual encargada del Departamento de Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, el orden de este programa va a ser el siguiente. Comenzaré yo dando una pequeña introducción a lo que es la farmacogenómica, así como algunos de sus antecedentes. Posteriormente voy a hacer una pregunta general que todos los expositores tendrán que contestar. Esta pregunta no va a tener límite de tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, posteriormente vamos a pasar a las preguntas que van a ser especiales para cada uno y para estas van a tener un tiempo máximo de 3 minutos. Yo voy a poner un cronómetro que va a sonar cuando falten 20 segundos para que se termine ese lapso de tiempo, para que ustedes tengan una idea de cuando se vaya a terminar su intervención, ¿ok? Gracias. Primero vamos a empezar hablando de qué es la farmacogenómica. Esta, como su nombre lo indica, es el campo de investigación que abarca dos ciencias, la farmacología y la genética. Este estudia la información genética de una persona y cómo puede afectar la eficacia y los efectos secundarios en los fármacos en esta persona, permitiendo así una medicina más personalizada y adaptada a las características genéticas de cada individuo. La farmacogenómica tiene sus raíces en una larga historia de observaciones sobre cómo diferentes individuos responden de manera única a los medicamentos, descubriendo la variabilidad en la respuesta a los fármacos. Por ejemplo, algunos podrían experimentar efectos secundarios, mientras que otros podrían obtener solamente beneficios terapéuticos, generando curiosidad por conocer la razón de esto. En 1950 y 1960 se realizaron estudios que identificaron diferencias en la capacidad de diferentes personas para metabolizar ciertos medicamentos, dando pauta al descubrimiento de los genes del metabolismo de fármacos. Posteriormente, en 1980 y 1990, se identificaron varios polimorfismos genéticos que afectan de manera en que el cuerpo procesa los fármacos, siendo el polimorfismo en el gen CYP2D6 el que afecta la metabolización de la gran mayoría de los fármacos que consumimos. Posteriormente, y gracias al proyecto del genoma humano, que es un proyecto internacional que tenía como objetivo la secuenciación completa del ADN del humano y organismos importantes para los campos de salud y alimentación, es decir, se determinó la secuencia de todas las bases químicas que componen el ADN y cartografiaron los aproximadamente 20.000 a 25.000 genes humanos, dando bases a todo lo que conocemos como genómica hoy en México. En la actualidad en México hay varias instituciones académicas de investigación y hospitales que están involucrados en las actividades relacionadas con la farmacogenómica. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que realiza estudios para identificar polimorfismos genéticos relevantes para la respuesta a fármacos en poblaciones mexicanas, además de diversas universidades como la Universidad de Guadalajara, Universidad Nacional Autónoma de México o el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que tienen departamentos e investigadores dedicados específicamente a la farmacogenómica, además de hospitales de referencia que implementan pruebas de farmacogenómica en pacientes seleccionados para optimizar los tratamientos de esta y ver sus resultados.
Bueno, vamos a comenzar con la pregunta general. Recuerden que esta no tiene límite de tiempo y es ¿cómo influye la farmacogenómica en su campo de investigación? Vamos a comenzar la intervención con usted, doctora Marisa, y después continuamos con la doctora Niomi. Contestando a tu pregunta, pues tenemos que si conocemos con antelación esta susceptibilidad a presentar una cierta enfermedad, pues podemos llevar a cabo una monitorización adecuada para poder prevenir o tener el tratamiento adecuado en el momento adecuado, ¿no? Y de esta manera, pues potenciar los beneficios de la terapia. Asimismo, pues tenemos que va a tener una efectividad más positiva, va a ser más rápido y pues vamos a poder eliminar ciertas sustancias o medicamentos que son potencialmente tóxicos para cierta población. Asimismo, pues tenemos que a largo plazo va a producir un bajo costo, ¿no? Esto debido a que se va a eliminar esta prueba de error y tenemos que, sin embargo, a corto plazo, pues sí, no va a haber cambios en el costo. Sin embargo, pues tenemos que estas tienen una respuesta anticipada de un 30 hasta un 60%. Doctora Niomi. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Quiero hacer énfasis en lo que, como lo dijo ya Marisa, pues tiene un punto muy importante, lo cual es reducir costos innecesarios y pues también va de la mano con los efectos adversos. Esto pues debido a que lo que queremos es tratar al paciente de la mejor manera y de la manera más rápido posible, teniendo como resultado pues una mejoría en su salud. En la psiquiatría pues cada vez se ve más involucrada la genética al momento de hablar de tratamientos. ¿Por qué? Porque la historia clínica del paciente va a verse muy afectada debido a lo genético y a la historia clínica también de sus antecedentes. Por ejemplo, si un niño que viene y acude por algún trastorno y su papá también lo sufrió en algún momento y su papá se le recetó algún medicamento, gracias a eso vamos a saber que es muy probable que el fármaco también vaya a reaccionar de la misma manera con nuestro paciente actual, que va a ser el niño. En esto pues también quiero hacer mucha énfasis en que los efectos adversos de los medicamentos tienen un gran efecto. Por ejemplo, en Estados Unidos son 100,000 muertes al año las que se estiman que son debido a los efectos que existen por no saber cómo es que va a actuar el fármaco en el paciente. También pues quiero mencionar que hablando ya en lo clínico de la psiquiatría, los trastornos mentales pues son trastornos que se necesitan de tratar con medicamentos y los cuales necesitamos llevar a cabo un fármaco que nos ayude a actuar de manera precisa y en el menor tiempo posible. Porque, por ejemplo, el ariprazol, que es un medicamento que funciona para trastornos mentales, solamente va a actuar y va a ser eficiente en el 20% de los pacientes. Entonces sí es muy indispensable que se haga este tipo de estudios para poder tener una mejor adecuación en la hora del tratamiento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuamos con su intervención, doctores. Primero con usted, doctor Jason, y después con el doctor Iván. Pues bueno, mucho gusto, gracias por invitarme y gracias por estar aquí en esta mesa junto a grandes exponentes. A nivel farmacológico, pues lo que buscamos es conocer un poco más cómo funcionan los fármacos a nivel sistémico. Digamos, al momento de suministrar el fármaco, pues estos viajan a nivel sistémico y llegan tanto a proteínas como a enzimas, como a sitios de diana en las células. Así que si nosotros llegamos a conocer más específicamente cómo funciona el organismo y cómo se presentan estas proteínas, un ejemplo que podríamos usar sería el ibuprofeno, que el ibuprofeno pues funciona a nivel de las proteínas COX-1 y COX-2. Estas proteínas se pueden presentar de manera, una isoforma. Esto lo que haría es que nuestro fármaco que estamos sintetizando no funcione adecuadamente en el lugar adecuado. Para esto pues tenemos algunos medicamentos de segunda línea, como puede ser el Peroxicam, que funciona de igual manera, pero el objetivo es que no necesite o no sea dependiente de estas proteínas COX-1 y COX-2 y así podamos crear fármacos como alternativos que puedan llegar al paciente, pero sin llegar a crear alteraciones. Algunas alteraciones puede ser que se eleve a nivel sérico el medicamento y empiece a provocar neuropatías o neutropenia, y pues más que ventajas nos traiga desventajas, así que sería una manera de abordarlo desde la manera farmacológica este tema. Okay. ¿A usted, Iván, qué opina de eso? Bueno, respondiendo a tu pregunta, como genetistas estamos muy acostumbrados a utilizar este tipo de herramientas como la farmacogenética o farmacogenómica, la cual nos va a ayudar en este campo de investigación a saber cómo va a reaccionar un individuo a cierto fármaco.
para ayudarnos a que el médico, con las herramientas que nosotros desarrollemos, pueda individualizar más el tratamiento y que tenga una mejor reacción al individuo. Esto lo vamos a lograr a través de identificar el desarrollo de perfiles genéticos y de la farmacogenómica predictiva, que esta, como su nombre nos lo indica, nos va a ayudar a predecir cómo va a reaccionar el individuo para poder hacer que el tratamiento sea mucho más eficaz. Muy bien, muchas gracias por su intervención. Bueno, vamos a comenzar la ronda de preguntas individuales con usted, doctor Iván. Recuerde que tiene un lapso de 3 minutos para cada intervención en cada pregunta. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la relación entre los genes y la respuesta a los medicamentos en cada individuo? Bueno, la información genética de cada individuo nos va a afectar de muchas maneras en relación a cómo el individuo va a reaccionar al medicamento. Sobre todo en cómo lo va a metabolizar, cómo va a responder en sí al medicamento y este puede afectar la eficacia del fármaco, sus efectos secundarios y la tolerancia a la dosis. Por ejemplo, vamos a ver individuos los cuales presentan variaciones genómicas que van a presentar una función enzimática reducida. Esto va a hacer que aumente el tiempo de eliminación del fármaco y pueda haber una acumulación de la sustancia activa. Esto, como es habitual, va a llevar a que se lleven a cabo muchos efectos secundarios, los cuales van a afectar más la salud de la persona que lo que nos puedan llegar a beneficiar en su salud. Pero, por otro lado, en contraste, vamos a ver individuos que tienen una función enzimática exacerbada. Esto va a hacer que las enzimas trabajen demasiado rápido, lo cual va a hacer que el medicamento se metabolice pues, de una manera muy, muy rápida. Esto va a hacer que el fármaco pierda efectividad. Vas a tener que aumentar la dosis para que pueda llegar a haber un efecto apto para cada fármaco y que pueda ayudar a restablecer la salud del individuo. Muy bien, con todo lo que nos acaba de mencionar, entonces, ¿qué genes específicos afectan la metabolización de fármacos y qué variaciones genéticas ha identificado como más relevantes en la respuesta a medicamentos? Bueno, esta respuesta es bastante complicada de decir sintetizadamente porque muchos genes distintos van a participar en la metabolización de los fármacos, pero los que yo creo son más importantes son los de la familia del citocromo P450, ya que estas enzimas van a metabolizar la inmensa mayoría de fármacos. Pero todas estas enzimas y todos sus alelos son los que van a ser responsables de metabolizar cierto tipo de fármacos, o sea, cada una metaboliza cierto tipo. Por ejemplo, entre las más importantes podemos destacar a los genes citocromo P2D6, que va a sintetizar la enzima del mismo nombre, así se llama igual, que esta va a metabolizar los fármacos, por ejemplo, los antidepresivos, los antipsicóticos y los analgésicos. Y también vamos a encontrar otra importante enzima, que es la citocromo P2C9, que la codifica el gen que se llama exactamente igual, que esta lo que va a hacer es metabolizar fármacos como la warfarina, que es un anticoagulante, y también la extensa familia de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, ya para concluir esta intervención con usted, doctor, ¿cómo se puede utilizar la información genómica para predecir la respuesta a los medicamentos? Bueno, esto lo vamos a llevar a cabo a través de muchas maneras, sobre todo a través de biomarcadores genéticos que están asociados con la susceptibilidad, el diagnóstico, el pronóstico de la enfermedad y la respuesta que va a tener el paciente al tratamiento. Para lograr que este objetivo se lleve a cabo, vamos a realizar estudios de aproximación por genes candidatos y realizando estudios del genoma completo en base a las reacciones de biotransformación de los medicamentos, los cuales se llevan a cabo por muchas enzimas. Como ya mencioné, las más importantes son las de la familia del citocromo. También podemos encontrar la farmacogenética de los blancos terapéuticos, que pueden ser biomarcadores farmacodinámicos que van a llevar a cabo diferencias en la eficacia farmacológica. Un ejemplo de los biomarcadores más importantes que vamos a encontrar es la vitamina K epóxido reductasa, que es la enzima blanco de la acción de muchos fármacos como los anticoagulantes. Y también vamos a encontrar la timidilato sintasa, cuya función es la de sintetizar la timidina, que es fundamental para la síntesis del DNA.
Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. Muchas gracias por invitarme. Continuamos las preguntas con usted, doctor Jason. Recuerde que tiene 3 minutos por cada intervención. Y la primera pregunta es, ¿cómo puede la farmacogenómica mejorar la eficacia de los tratamientos y reducir los efectos secundarios adversos? Bueno, igual, Corre tiempo. Otra vez muchas gracias por invitarme. Disculpen si tengo un poco de tos. Bueno, para iniciar y para responder a la pregunta, pues tenemos que recordar, ¿no?, que los fármacos llegan a un sitio específico, a una enzima específica, y pues tenemos que conocerlo. Ya desde 1961 hemos estado hablando sobre cómo el genoma afecta a lo que viene siendo, cómo metabolizamos ciertos medicamentos, como pueden ser los acetiladores. Hay 3 tipos de acetiladores: rápidos, lentos y medios. Esto es dado debido a la N-acetiltransferasa que se presenta en el hígado. Si presentamos alelos o isoformas de la N-acetiltransferasa o la NAT tipo 2, puede ser que el paciente no sea tan receptivo, ¿no?, para este medicamento. Un ejemplo ya se dio hace bastante tiempo con la isoniazida, un medicamento utilizado para la tuberculosis y que se suministraba como xenobiótico, y el objetivo era pues que se tratara la tuberculosis. El punto era que muchos pacientes, pues como eran acetiladores lentos, pues las cantidades de fármacos suministradas no eran bastantes, ¿no? Y se quedaba a nivel sérico, y esto podía generar neutropenia o efectos adversos. Por ello, a nivel farmacológico, lo que deseamos es implementar fármacos distintos o alternativos que no dependan tanto de la acetilación. También el ácido PAVA y las sulfonamidas producen los mismos efectos, y por ello debemos, como farmacólogos y químicos, tenemos que proporcionar medicamentos que no traigan estos efectos adversos. Es decir, conociendo ya la genómica y cómo estos polimorfismos afectan a nuestro paciente, pues podemos ya dilucidar nuevos tratamientos y crear nuevos fármacos que no actúen específicamente a ese nivel, que sería a nivel del hígado con las acetilaciones. Este sería un ejemplo de cómo implementamos, ¿no?, la farmacología y la genética para crear nuevos fármacos que no tengan que depender de este tipo de cuestiones. Muy bien, dado lo que nos acaba de mencionar, ¿cómo es que se integra la información genética en el diseño y la optimización de tratamientos farmacológicos para enfermedades específicas? Bueno, esto lo podemos abordar con distintos ejemplos. Ya lo mencionaba el Instituto Nacional de Cáncer, que hay distintos genes que se exacerban en distintas neoplasias. Para estos distintos genes, como puede ser el gen EGFR, que es el gen de crecimiento epidérmico o el factor de crecimiento epidérmico, pues ya a este nivel creamos fármacos que actúan pues directamente en el gen y en esta, digamos, exacerbación. Es decir, que creamos fármacos especializados para este tipo de neoplasias donde se exacerban un tipo específico de gen para una población específica. Igual en el cáncer de mama, que es muy presente en el 25% de los casos, que es donde se presenta la proteína HER2. En este tipo de cáncer, que es muy agresivo, pues implementamos lo que es el trastuzumab, que es un medicamento que pues se usa, es un antígeno pues que se utiliza específicamente contra este tipo de cáncer. Es así unos ejemplos de cómo demostramos que pues la farmacología se puede especializar directamente en ciertos sectores o en ciertos tipos de patologías. Muy bien. Muy bien, doctor. Ya para terminar con su intervención, ¿cómo se utilizan las pruebas genéticas en la práctica para personalizar los tratamientos farmacológicos y qué información proporcionan estas pruebas? Actualmente ya son muy famosas estas pruebas genéticas y pues en algunos casos son muy rápidas, ¿no? Incluso de días o un par de semanas ya están listos los resultados. Y bueno, pues las pruebas genéticas trabajan a nivel de marcadores génicos. Estos marcadores génicos, pues como William Osler ya nos decía en el siglo XIX, pues los pacientes presentan muchas diferencias y una de ellas son los marcadores genéticos. Una de estas pruebas, o un ejemplo de estas pruebas, es la prueba del citocromo P450, que ya había mencionado, y también actualmente, según una universidad de Paraguay, pues tenemos una que es del gen UGT1A1, que detecta un marcador génico en especial, que sería el UGT1A1, con una variante 28. Como tal, si presentamos este biomarcador como ejemplo, pues presentaríamos una deficiencia a nivel del metabolismo de la iriotecan. Es como, trato de explicar como una manera en la que los
Estas pruebas nos revelan información que podemos implementar al momento de hacer el fármaco, ¿no? La iriotecam no se metaboliza correctamente y pues es utilizada normalmente para cáncer colorectal, esta junto con el 5-fluorouracilo y el oxiplatino. El punto es que nos libera información de si es que va a funcionar este medicamento en cierto paciente. Otro ejemplo sería el del citocromo que ya mencionamos, que pues caracteriza, ¿no? Caracteriza los genes y nos indica si está ahí la proteína del complejo enzimático del citocromo, y así pues nosotros podemos saber ya si el paciente pues como tal es un candidato para recibir este tipo de tratamientos. Es como una manera rápida de poder saber si el paciente va a resultar beneficiado de este tipo de tratamiento. Y actualmente pues podemos tener otros marcadores génicos que nos liberan las pruebas, como puede ser el BK o RS1, que funciona a nivel de la warfarina en eventos tromboembólicos. Si vemos que el paciente presenta este biomarcador a través de una prueba, pues entonces podemos saber que tiene más peligro, ¿no? Incluso muchas veces aquí se presentan efectos de hemorragias, ¿no? Donde hay un exceso de anticoagulación, por eso es muy peligroso. Y tenemos que pues ya implementar estas pruebas genéticas, saber qué es lo que nos dice o interpretarlas, para así entonces saber cuál es el mejor medicamento para el paciente. Muy bien, muchísimas gracias. Mucho gusto. Ahora continuamos con usted, doctora Marisa. Dada toda su experiencia, ¿cuáles son las implicaciones éticas y sociales de la farmacogenómica? Bueno, en primer lugar tenemos que la farmacogenómica pues induce a una estratificación, ¿no?, de sujetos en su grupo con base a su genotipo. Tenemos que lo que tiene consecuencias claramente en la ética, ¿no? Estos problemas éticos pues están siendo estudiados en la actualidad por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. También tenemos a Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos y la Comisión Europea, ¿no?, donde nos propone, principalmente en la OMS, nos propone algunos lineamientos éticos, en lo que básicamente se incluye que estas investigaciones deben de ser voluntarias, también deben de ser anónimas y confidenciales. Y si existe un tratamiento de prevención génica, pues se debe de brindar información sobre esto. Ahora, tenemos que la genotipificación, pues como ya lo vimos, pues incluye una estratificación de ciertos grupos, ¿no? Y esto pues nos puede dar implicación a que un grupo pues se vea más vulnerable en diferencia al otro, ¿no? Donde no va a tener esta misma asociación con que estos beneficios, ¿no? También pues tenemos que el impacto genético en una persona, pues puede existir un riesgo de que se rompa esta confidencialidad, pues nos puede crear en la sociedad sobre todo esta estigmatización y la discriminación en el trabajo y en las aseguradoras, así como todo pues estas diferencias o más bien como cambios en los aspectos familiares o en las relaciones familiares. Y pues tenemos que como todo, para ser éticamente justificable un ensayo clínico, pues debe de producir beneficios y minimizar los riesgos, es decir, pues debe de hacer esta determinación beneficio-riesgo, ¿no?, para que ya sea antes o durante el estudio, ¿no? Y esto va a implicar varios problemas éticos, pues primero pues no va a ser posible establecer con claridad el beneficio para el paciente durante la prueba genética, es decir, no es 100% comprobable esta prueba, ¿no? Como todo hay un cierto rasgo de error, ¿no? Margen de error. Y esto pues nos da la segunda pauta, que es que como cualquier prueba diagnóstica, pues la genotificación podría resultar en falsos positivos, lo que podría conducir pues a consecuencias para el paciente o a un grupo de una población, ¿no? Básicamente esas son las implicaciones éticas y sociales en la Muchísimas gracias, doctora. Bueno, basado en todo lo que nos acaba de mencionar, entonces, ¿cuáles son los desafíos actuales en la implementación de la farmacogenómica en entornos clínicos? ¿Y qué barreras impiden la adopción generalizada de esta misma? Bueno, pues tenemos que una de las principales limitaciones que nos va a generar la farmacogenómica, pues es que en la actualidad tiene un costo elevado, ¿no? También hablamos de que existe esta preocupación de que la comercialización de ciertos fármacos pues no sea costo efectiva para determinadas poblaciones, ¿no? Esto quiere decir pues que el coste no tenga relación con los resultados que buscamos, ¿no? Asimismo, pues el alto costo de los estudios en la farmacogenómica desde el inicio limitaría la aplicación a grupos de población, ¿no?, a diferentes grupos de la población altamente seleccionados, pues esto nos daría pauta a este riesgo que acentúen la inequidad, es decir, pues no sabemos que no se va a producir a toda la población, sino a
a los que cumplen con una cierta característica, ¿no? Entonces vamos a propiciar más que se dé esta inequidad y vamos a que se dé, pues, que no se den estos beneficios para todos, sino solamente para un grupo. Asimismo, hablamos de que no hay un apoyo estatal, es decir, sí se brinda un cierto subsidio de la industria farmacéutica, pero el resto lo paga el paciente. Y es muy poco probable pues encontrar polimorfismos o un gen que sea responsable de los efectos, entonces pues no es 100% pues ciertamente pues verídico, ¿no? Sino que existe un cierto rasgo de error, ¿no? También hablamos de que en México pues existe una prueba farmacogenómica que se llama Affinity, que tiene un costo alrededor de 10,000 pesos. Entonces sí estamos hablando de que no es accesible para todo tipo de grupos, y pues iba a acentuar más esta inequidad. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora María. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, para terminar con las intervenciones individuales, estamos aquí con usted, doctora Niomi, y su primera pregunta es: ¿cómo influyen las variaciones genéticas en la eficacia y efectos secundarios de los medicamentos psiquiátricos en comparación con otro tipo de medicamentos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por volverme a ceder el lugar. Y contestando a su pregunta, la farmacogenómica utiliza la información genética del paciente para seleccionar el tratamiento farmacológico más apropiado, maximizando la eficacia terapéutica y minimizando los efectos adversos. En este sentido, la farmacogenética tiene como objetivo practicar una medicina personalizada. Numerosos estudios han demostrado que variaciones genéticas pueden influir en la sensibilidad del receptor al fármaco y por tanto condicionar la respuesta clínica. Existe una gran variabilidad en la forma que los pacientes responden a los fármacos en la aparición de efectos secundarios y en los síntomas provocados por la toxicidad de los medicamentos. La variación depende de los factores como edad, sexo, función hepática y renal, y lo más importante, los factores genéticos, los cuales son el 95%. La utilización de los psicofármacos como los antidepresivos y los antipsicóticos es un área en la que la respuesta es extremadamente variable. De hecho, entre el 50 y el 30% de pacientes no responden satisfactoriamente a los psicofármacos. Las investigaciones farmacogenéticas se centran en los genes cinéticos. Bueno, se hizo una publicación este mismo año, el cual se llama Economic Utility. En ella se aplicaron la farmacogenética a 2.168 pacientes psiquiátricos y compararon los resultados. Esto pues nos dio lugar a encontrar que los pacientes guiados por la farmacogenética, además de obtener mejores resultados, ahorraban unos costos diferenciales entre $1,500 por paciente evaluado a lo largo del año. Hablando un poquito más, ya centrándonos a los efectos secundarios, cabe mencionar que es lo que nosotros tratamos de evitar, ¿no? Queremos llegar a tener una mejora del paciente evitando lo más posible los eventos secundarios. Esto pues tiene un gran impacto porque, hablando de la psiquiatría, hay muchos pacientes que a lo largo de su tratamiento abandonan este tratamiento, no tienen un buen apego, y esto ocasiona que pues no tengan una buena mejoría. Entonces lo que queremos es reducir los efectos, y esto pues gracias al estudio que vamos a obtener a la farmacogenómica. Muy bien. Bueno, entonces en base a todo lo que nos acaba de comentar, ¿cuáles son los genes o marcadores genéticos más relevantes en la psicofarmacogenómica? Quiero mencionar que estoy de acuerdo con lo que anteriormente mencionó el doctor Jason y el doctor Iván, que el citocromo P450 es el más importante. Sin embargo, está también el transportador de serotonina 5-HTT, que también creo que dentro del campo clínico, hablando de la psiquiatría, tiene un papel muy indispensable. Este se encarga del transporte activo de la serotonina al interior de la neurona, en el cerebro, y está situado en la membrana presipnática, en las terminales nerviosas como las dendríticas y los nucleolos de Raphe en base al cerebro. Esta molécula produce la eliminación y el reciclaje de la serotonina liberada tras la estimulación neuronal, por lo que tiene un papel principal en la regulación homeostática de la magnitud, la duración y la distribución espacial de las señales que alcanzan los receptores serotoninérgicos. El transportador de serotonina es codificador por el gen CLC6A4, el cual se localiza en el cromosoma 17. En el gen consta de 14 exones que se extienden a lo largo de 31 kilobases y codifica una proteína de 630 aminoácidos. Se han identificado diversos polimorfismos, de los cuales el más estudiado es uno funcional situado en la región promotora, una región rica en guanina y citosina denominada 5-HTTLPR.
Bueno, quiero también mencionar que la psiquiatría cada vez es más genética, por lo cual el gen transportador de serotonina es un ejemplo de un factor genético asociado con el riesgo del trastorno mental, así como la respuesta a la medicación. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo se metabolizan estos medicamentos psiquiátricos? Van a existir distintos tipos de metabolizadores. El primer tipo de metabolizador es el normal, el cual está conformado por 2 genes funcionales. Se va a requerir una dosis estándar y pues este es el metabolizador el cual acepta normalmente el medicamento y pues hay una mejora en él. Tenemos otro metabolizador que es el ultra rápido. Este pues bien no responde a los tratamientos, no responde al fármaco, ya que la dosis estándar resulta ser insuficiente. A este tipo de metabolizadores se les indica una dosis más alta para que pueda existir una reacción que normalmente habría en alguien que pues, no metaboliza tan rápido. Para este existen 3 genes funcionales y la dosis, como ya lo mencioné, incrementa y pues se considera como metabolizador ultra rápido por eso mismo. También tenemos al metabolizador intermedio, el cual va a constar de un gen funcional y uno no funcional. En este la dosis va a tener que ser reducida, al contrario del que había mencionado, que la dosis incrementaba, pues en esto lo vamos a reducir, debido a que los metabolizadores van a sintetizar la mitad de la enzima activa y por lo que la dosis media puede ser excesiva para ellos. Se deben evitar las interacciones farmacológicas que disminuyen aún más la capacidad metabolizadora del individuo. Y pues bien, estos son más propensos a tener reacciones adversas. Por último, tenemos otro metabolizador que es el metabolizador lento. Este va a tener reacciones adversas y no van a ser efectivos los fármacos. En este ningún gen es funcional y pues... El metabolizador lento es especialmente propenso a las reacciones de medicamentos adversas, que son responsables del 5% de urgencias en los hospitales y no más de 100,000 muertes al año. La disminución de la dosis del fármaco por una menor tasa de eliminación incrementa el riesgo de efectos secundarios. Estos normalmente son los pacientes que tienen efectos adversos y no tienen una mejora. Son los pacientes a los cuales más les tenemos miedo. Bueno, con esto concluimos esta mesa de discusión acerca de la farmacogenómica. No sé si a alguno de los expositores del día de hoy le gustaría hacer una conclusión o mencionar algo. Sí. Bueno, ya como para finalizar, pues mencionar que la farmacología y la genética, pues ya hoy en día, como hemos estado viendo, ya se implementa, ¿no? Para mejorar el panorama y crear estos medicamentos de calidad, con el fin pues de crear el medicamento adecuado en la dosis adecuada para el paciente adecuado. Esto, al mismo tiempo, uno de los problemas que presentamos o que estamos abordando es pues ya que la genética pues como tal se presenta en un lenguaje críptico, ¿no? Con siglas y un dialecto especializado, que pues lo que tratamos es de traerlo a otras ramas, a otras ciencias, como puede ser la medicina, la nutrición, la psiquiatría, como ya hemos estado viendo, y pues proponer estos medicamentos pues de calidad y especializados hacia ciertos sectores. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien más le gustaría decir algo? Sí. Bueno, pues tenemos que las prácticas de la farmacogenómica pues busca, como ya lo hemos venido diciendo, pues mejorar los estilos de vida de las personas, ¿no? No solamente en un grupo de personas, sino se busca pues potenciar esto a la mayor cantidad de personas, ¿no? Buscando en sí para un futuro pues tener este beneficio-costo en el que todas las personas pueden ser pues como partícipes de estas prácticas. Pues eso fue todo de nuestra parte. Agradecerles a los expositores, gracias por brindarnos algo de su tiempo el día de hoy y esperamos que esta charla les haya sido enriquecedora. Fue muy enriquecedora para nosotros, entonces pues muchas gracias. Gracias igualmente.